del doctor Pablo de Jesús Vindas Acosta, asignado a la Cátedra de Filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Y sin más, pues vamos a iniciar con la explicación. Esto que está aquí en pantalla es la explicación resumida del capítulo número 4, mediante un mapa mental. Esto es lo que llamamos un mapa mental. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vamos a ver en este mapa mental. Este capítulo número 4 se llama Ética y Filosofía Política en Aristóteles. Ya vimos la ética y política de Platón, ¿verdad? En el capítulo número 3. Ahora en el 4 vamos a ver la de Aristóteles, que se inicia en la página 97. Está dividido en varios apartados. El primer apartado es la vida de Aristóteles. El segundo es la ética como florecimiento del carácter del intelecto. En este apartado de la ética se va a analizar el propósito práctico de la felicidad como fin de la vida humana, y las virtudes éticas y las virtudes intelectuales. Ya después, en el apartado 3, en la página 106, vamos a ver la filosofía política y las formas del Estado, ¿verdad? La relación entre la ética y la política, el surgimiento de la ciudad-estado, y por último, las formas de gobierno defectuosas o desviadas, y las formas de gobierno acertadas o naturales. De modo que iniciamos con el apartado 1 en la página 97, con la vida de Aristóteles. Y vamos a decir que hay áreas indistinguibles en la filosofía aristotélica, y es precisamente la moral y la política. La moral dedicada a la ética, es decir, a determinar lo que es correcto o incorrecto, y el objetivo de la moral y de la ética, según Aristóteles, es el fin último, que es la felicidad del ser humano, ¿verdad? Y la política, por el otro lado, es el manejo del Estado. Pero Aristóteles nos dice que hay una relación entre la moral y la política que no debe de separarse una de la otra. Deben de estar juntas, porque el manejo de la moral y la política es lo que va a dar como resultado al ser humano bueno, al buen ser humano. Luego estudió en la Academia de Platón, ¿verdad? O sea, significa que Aristóteles es contemporáneo, pero a posteriori de Platón. Acuérdense que Platón fundó la academia, la fraternidad, ¿verdad? Y entonces en ella estuvo estudiando Aristóteles. Y luego Aristóteles, cuando se independiza y llega a su madurez, funda lo que se conoce como el Liceo. Hoy día tenemos el conocimiento de los colegios, si se le llama el Liceo Costa Rica, el Liceo Segreda, el Liceo tal, o sea, de aquí viene el nombre liceo. El liceo es de origen aristotélico, y es donde se estudiaba caminando, ¿verdad? Por eso es que se paseaba, se estudiaba caminando, y por eso a los aristotélicos se les llamaba los peripatéticos. La palabra peripatético significa aquellos que estudiaban y aprendían caminando. ¿A dónde? En el liceo, ¿verdad? Eso es lo que significa esta frase tan importante. Entonces, cuando ustedes escuchen los peripatéticos, bueno, se está refiriendo a los aristotélicos. Nace en el 384 a.C. en Estagirita. O sea, cuando usted escuche que alguien dice
el Estagirita dijo tal y tal cosa, entonces lo que está diciendo es que, que Aristóteles dijo tal cosa. La palabra peripatético, la palabra estagirita, son palabras muy utilizadas para referirse a la filosofía aristotélica. Imagínense que Aristóteles tuvo relación con el rey Filipo de Macedonia y fue, o sea, ni más ni menos que Aristóteles fue el encargado de la educación de Alejandro Magno, que fue el que logró uno de los imperios más grandes de todo Occidente en aquel entonces, en lo que era el mundo conocido, ¿verdad? Ni más ni menos, o sea, fue el profesor, el educador de Alejandro Magno. Obras que tenemos de conocimiento de Aristóteles está la lógica, el organum, que es instrumento, la metafísica, la física, que es la historia natural, las matemáticas y la psicología, y la filosofía práctica, que habla sobre la ética, la política, la retórica, que es la refutación de las ideas del contendiente, y la poética, o sea, la comedia y la tragedia, que son bases de las obras teatrales. En cuanto a la ética, escribió la ética para Nicomaqueo, que era un hijo suyo, o sea, eh, este, eh, después está la ética Eudemia y la gran ética. Él escribió mucho sobre lo que es la ética. Luego tenemos en la página 98 el apartado número 2 que habla sobre la ética como el florecimiento del carácter del intelecto. Y entonces aquí Aristóteles nos dice que realizar acciones buenas están relacionadas a la moral y que solo el ser humano tiene moral. Y el conocimiento provechoso para la vida diaria. Eso es la moral. La moral, en tanto nosotros hagamos cosas buenas, entonces nos lleva a la felicidad. Y ahí, en el conocimiento de la felicidad, es donde se despliega el carácter y la intelectualidad. Por eso la moral es tan importante en la vida del ser humano, según nuestro autor aquí analizado, Aristóteles. Ahora, en la página 99 viene un apartado que se llama el propósito práctico de la felicidad. Y entonces dice Aristóteles que dentro de cada uno de nosotros, en relación al cristianismo actual, hay una eudeumonía. Eu significa bueno y daemon se entiende como un demonio interno, pero no un demonio como lo que creemos hoy, de esos del mal y Satanás y eso, no, sino que era un ser divino como una conciencia. Entonces, dentro de cada uno de nosotros hay un daemon, y ese daemon o conciencia es el que nos ayuda a seguir el camino del bien, de la virtud, del deber, y no son contenidos teóricos, sino prácticos, es decir, en el quehacer humano, en el quehacer diario, ese daemon es el que nos dice a nosotros, si esa conciencia es la que nos dice a nosotros si aquello que estamos haciendo es correcto o incorrecto. Ahí entramos en el ámbito de la ética, ¿verdad? Muy bien. Luego está en el apartado B, la felicidad como fin de la vida humana. La actividad del alma, ¿verdad? Hay que acordarse que para los filósofos de esta época, en este caso Aristóteles, el cuerpo humano
está constituido por la unión indisoluble de alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces el alma debe ser acorde a los principios de la virtud, es decir, el desarrollo de las cualidades humanas, como es el arte del músico que reside en sí mismo, no en el instrumento, ¿verdad? O sea, el músico toca la guitarra, pero el arte del músico no está en la guitarra, es decir, el músico puede cambiar de guitarras y igual toca guitarra, porque el arte está en él, está intrínseco al artista. O el placer es solo para las bestias, el dinero es un medio para ello. Aquí Aristóteles lo que quiere decir es que la vida debe ser una vida llevada por el buen camino, alejada de la corrupción y dirigida a los actos del bien común. El apartado C en la página 101 habla sobre el carácter, sobre las virtudes éticas. ¿Cuáles son las virtudes éticas? Bueno, entonces dice que el carácter y los hábitos para dominar las pasiones. La ética, la moral, ¿verdad? La moral que está dentro de cada uno de nosotros, esa conciencia que decía el daemón, esa conciencia que es la moral, la ética, es el carácter que nos ayuda a dominar las pasiones, a detener esas actitudes desenfrenadas, ¿verdad? Son hábitos repetitivos que se convierten en costumbres. Eso es la moral. La moral son hábitos repetitivos que se convierten en costumbres. Yo les hablaba en otro capítulo que levantarse en la mañana y arreglar tu cama, bueno, eso es una costumbre, es un acto moral. El bañarse y poner el paño a secar, eso se convierte en una costumbre, en una posición moral, ¿verdad? Y luego de esto pasamos a la ética, que es la búsqueda de la excelencia. Entonces, las costumbres sociales que van dirigidas al bien común van a derivar en ética, que es que cada uno de nosotros debe buscar la excelencia, la arete, la bondad racionalizada, o sea, que es la condición de posibilidad de la humanidad. Kant, que lo analizaremos más adelante, usa mucho esta palabra, la condición de probabilidad, es decir, ¿por qué es una condición de probabilidad? Bueno, porque tenés libre albedrío, es decir, usted tiene un daemón, una conciencia, y esa conciencia, dependiendo del uso que usted le dé a su conciencia, porque al final el libre albedrío es el que le define a usted el tomar las decisiones que usted quiera tomar, y entonces usted tiene condiciones de posibilidad de hacer el bien o hacer el mal. Por eso es que Kant utiliza tanto estas condiciones de posibilidad de la humanidad. O sea, el arete es una condición del ser humano de querer o no querer hacer el bien racionalmente. Ahora vamos a ver en la página 103 las virtudes intelectuales. La razón es lo mismo que la dianoética o inteligencia. Ok, si usted escucha dianoética, bueno, eso es el uso de la razón o el uso de tu inteligencia. En la praxis, o sea, en la práctica, o bien en la teoría, que es la metafísica de lo divino. El fin en sí misma que nos lleva a la sabiduría, y eso es la dianoética o la razón. O sea, la razón necesariamente utilizando la ética y el daemón, el libre albedrío, la moral, la ética, nos va a llevar siempre a la sabiduría, al conocimiento, a la felicidad. Las familias forman tribus, estas forman aldeas y finalmente ciudades, y así nace el ciudadano. El ciudadano, el quehacer especulativo alcanza el clímax de las posibilidades humanas en el Estado.
Hay un vínculo social, trae plenitud y felicidad. Es decir, el Estado nace con el objetivo de que los ciudadanos sean plenos y felices. Y si eso no se logra, entonces el Estado está fracasando, ¿verdad? Y ahí hay mucho que cortar. Veamos a ver cómo estamos actualmente en la política. Tanto corrupto que se quiere tirar ahora a la presidencia, corruptos que se les ha comprobado corrupciones y todavía quieren llegar al poder. Ahí terminamos lo que es el apartado 2, que era la ética como florecimiento del carácter intelectual. Ya analizamos el propósito práctico de la ética como felicidad, analizamos la felicidad como fin de la vida humana, analizamos las virtudes éticas y analizamos las virtudes intelectuales o la dianoética. Ahora vamos a la página 106, analizar la filosofía política, las formas del Estado. Y en la página 107 se habla de las relaciones entre la ética y la política. Se puede decir que la ética y la política es una ciencia práctica, es decir, solo actuando, no es teórica, sino práctica. Si solo actuando bajo los principios de la moral y la ética, se puede llegar al saber directivo y supremo, y así formar la ciudad e individuos en el gobierno. En la página 108 tenemos el surgimiento de la ciudad-estado. Como vimos atrás, las familias forman tribus, estas aldeas, finalmente ciudades, así nace el ciudadano y el ciudadano se organiza en una ciudad-estado. Entonces, la ciudad está por encima del individuo. ¿Por qué? Porque la ciudad, el Estado, va a buscar el bien común, es decir, no va a buscar el bien de uno y el malestar de la mayoría, no. El bienestar de la mayoría, a pesar de que hay algunos que indefectiblemente no van a poder gozar de la felicidad. Y eso sucede en el Estado. La política desarrolla las virtudes del ciudadano para vivir bien y obtener la felicidad. La plenitud del ser humano va a estar en la polis, es decir, en el Estado. Para el estagirita, o sea, Aristóteles, el origen del Estado está en la familia y debe ocupar cargos y obedecer a la autoridad. Es un deber político el vincularse en la política según el estagirita. Y para finalizar, en la página 110 vemos las formas de gobierno defectuosas o desviadas. Y aquí vemos que está la tiranía, la oligarquía, la democracia o demagogia. La tiranía, hay un soberano despótico y todo es a favor del soberano. En la oligarquía, el lucro está a favor del rico y el soberano es de muy pocos. Y la soberanía es de muy pocos en la oligarquía. La democracia, vista en aquel entonces por Aristóteles, o demagogia, era aquella que buscaba el provecho para los pobres y la soberanía residía en el ciudadano. Todo era para los pobres. Él consideraba que estos eran los modelos de gobierno defectuosos. Y en la página 112 vemos la forma de gobierno acertadas o naturales, que están con el equilibrio de la clase media. Él consideraba que la clase media era la que le daba el equilibrio al bienestar social. Y entonces vemos que él cita tres tipos de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la república. La monarquía es aquella autoridad en el soberano, o sea, hay un rey, y la soberanía recae en un individuo excepcional, es decir, en el rey. Él es el que manda, él es el que decide, él es el que toma las decisiones para buscar el bien común. Es decir, ese rey debería ser una persona excepcional, muy preparada. En la aristocracia, la autoridad está derivada por los méritos. La soberanía reside en la monarquía selecta, que busca el interés común. Es decir, los puestos políticos en la aristocracia se le van a dar, entre comillas, a los mejores, a los más preparados. Y la tercera es la república, que es la autoridad para lograr la libertad, la soberanía, que recae en el ciudadano y busca el interés común. Y la clase media
es el punto medio que da la estabilidad política y el respeto a la ley. Hay una mezcla de mesocracia y en este sentido, para Aristóteles, la república es la forma de gobierno más acertada. Y aquí terminamos entonces, estimados estudiantes, el capítulo 4 de